Vamos a continuar con lo que estamos llevando, con una especie de discipulado básico, muy básico. El dibujo sigue estando ahí en el pizarrón. Los conceptos que estudiamos tienen que ver con eso, que yo considero que es la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? La primera semana y la semana pasada hemos visto apenas el inicio, todavía estamos ahí, cuando nacimos, ¿sí? Hemos visto cómo Dios es el que nos hizo, ¿verdad? No nos hizo mamá y papá, nos hizo Dios. Y después de ahí hemos visto cómo nos hizo, ¿ok? Primero, ¿cómo estamos formados? Pues estamos formados por la carne y el espíritu, que es nuestra alma, ¿ok? Pero después, hablando de cómo nos hizo, hemos visto varias cosas que son necesarias, si las tenemos, quitarlas de nuestra mente, ¿no? Cosas como el pecado original, es decir, cuando hablamos de Dios nos hizo y creemos que tenemos pecado original, entonces estaríamos hablando que Dios nos hizo con pecado, pero no es así, ¿ok? El pecado no se hereda, el pecado no se pega, no es gripa, el pecado es algo que hacemos, ¿verdad? Hacemos lo que Dios manda que no hagamos, eso es pecado, o bien no hacer lo que Dios nos pide que sí hagamos. El pecado es algo que se comete, ¿ok? No sé si te quedó claro cuando vimos Romanos 5:12, que es la base de los que creen en el pecado original, pero también es muy claro Romanos 5:12, cuando dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y eso lo creemos y lo sabemos, el pecado entró, pero dice en el mundo, ¿verdad? Por un hombre. Y luego por el pecado la muerte, también eso lo creemos y lo sabemos. La muerte también entró por un hombre, pero entró al mundo. Después dice: así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Y pasó a todos, pero enseguidita dice: por cuanto todos pecaron, ¿sí? Es decir, si no hubiera pecado, la persona, el pecado no se hereda, no se pega, ¿ok? Entonces, eso fue lo primero que vimos. Y la repasadita a eso es para que, es muy importante, hermanos. ¿Y cuál es el objeto de hacer esto de aquí a que termine el año? ¿Te acuerdas cuando empezamos? Es unificarnos todos en lo que creemos, principalmente en lo básico. Estas son cosas muy básicas que debemos de creer todos. Y entonces, si queremos que pase eso, yo no quiero que queden dudas, quiero que saquemos todas nuestras dudas, ¿ok? Tal vez no tenga todas las respuestas, no soy Dios, ¿no? Ni creo saberlo todo, pero yo prometo hacer mi mejor esfuerzo, hermano. Y si yo no tuviera la respuesta para una duda tuya hoy, muy seguramente la tendré la próxima semana, ¿ok? Si no me siento acá desde el punto de que lo sé todo, ¿ok? Pero es muy importante todo lo que vamos a ver. Entonces es muy importante no quedarnos con ninguna duda, ¿ok? Y prácticamente te digo, estamos ahí en el principio todavía, que Dios nos hizo, que dice la Biblia que Él nos hizo rectos, es decir, nos hizo sin pecado, y nos hizo también sin naturaleza pecadora. La naturaleza pecadora quiere decir con inclinación al pecado. Dios no nos hizo con ninguna inclinación al pecado. Él nos hizo rectos, ¿sí? Dice Eclesiastés 7:29 que nos hizo rectos. Y muchas veces la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, ¿ok? Entonces así estamos hechos, ¿ok? Pero si tomas en cuenta solo un verso o dos, tu mente creará doctrinas que son doctrinas erradas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hacen con toda doctrina? A veces, oye, para atar demonios, ¿qué va? Pues Mateo 18, todo lo que atares en la tierra, y ni siquiera habla de demonios. Para que tengamos miedo al diezmar, Malaquías, mira, estás robando a Dios. Y se nos quedan ideas con un verso de aquí, otro de allá, pero la única forma correcta de llegar a las ideas que Dios quiere transmitirnos es con toda la Biblia, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos muy, muy claro, ¿no?
cuando hablamos de cómo nos hizo. Hay otra doctrina que no hemos visto, bueno, no hemos visto la semana pasada ni antepasada, ya hemos visto otras veces. No sé si tengas dudas de ella, la vemos rapidito, porque hay otra doctrina que dice que fuimos predestinados. ¿Te acuerdas de ella? La vemos rápido, yo creo que muchos ya la tenemos claro, ¿no? La vamos a repasar. Te repito, ¿cuál es el objetivo de ver este tipo de hacer este tipo de discipulado, de ver conceptos tan básicos? Hermano, el objetivo es que los tengamos ya muy bien creídos, ¿sí? Y si tienes dudas, que salgamos de ellas. Yo no espero que alguien que están juntos, es decir, nosotros, que todavía vengamos, no sé, en enero, febrero. Oye, pero ¿cómo está eso? Entonces, ¿sí fuimos predestinados para salvación o no fuimos? De eso se trata, de unificarlos, creerlos, sacar dudas y poder avanzar. ¿Te acuerdas lo que decía Hebreos 6? Dejando ya atrás los rudimentos. ¿Para qué? Para poder crecer, ¿sí? No puede ser que tengamos ya dudas en cosas tan básicas, tan básicas. Y esto es muy básico. La predestinación es algo muy básico y muy sencillo. No tenemos derecho ni siquiera de estar confusos en esto, hermano. ¿Okay? Oye, aunque de repente veas una prédica ya y sea el mejor predicador del mundo, porque pues cosas como la predestinación la predican pastores bautistas y de nombres muy reconocidos, pero tú no tienes ya derecho a estar confundido, ¿ok? La predestinación, rapidito la vemos. Romanos 8, 29 y 30 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. La palabra predestinación, pre es antes, destino es tu final, es decir, fue determinado desde antes, tu final. Ese es ser predestinado, y eso es lo que hablan versos como Romanos 8. Hay muchos de ellos, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Okay? Versos no solo hablan de ser escogidos, de ser predestinados, sino ya nos dicen desde cuándo sucedió esto. Por ejemplo, el que leímos ahorita dice desde el principio, ¿okay? Pero si nos quedara duda, bueno, desde el principio ¿de qué? ¿Del mundo? Desde el principio mío. Efesios 1:4. Efesios 1:4 nos pone en dónde fuimos predestinados. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ya la Biblia habla de una predestinación. La Biblia habla cuándo fue hecha esta, es decir, desde antes de la fundación del mundo. Y no solo estos versos, hay más. Cuando le habló directo a Jeremías, en Jeremías 1:5, le dijo el Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. En Romanos 9, ¿te acuerdas cuando habla de Jacob y Esaú? Dice, aún no habían nacido, ¿verdad? Para que la elección de Dios fuera la que manda ahí. En Gálatas 1:15 dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora es Pablo hablando lo mismo, ¿sí? Lo que le pasó a Jeremías, que él fue apartado desde el vientre de su madre, dice ahí la palabra. Entonces, predestinados, te digo, hay muchos más, ¿ok? Pero hay
otra vez lo que veíamos ahorita, cómo se forma la idea correcta con todos los versos. Si estos fueran los únicos que existen, bueno, nuestra mente sí tiene que crearse una idea que allá antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos hacía, Él determinó, bueno, Angelito se va a perder. Oye, va a pastorear, sí, pero se va a perder, ya está determinado para perdición. Y el hermano Francisco, él se va a salvar, ¿sí? Y eso es la predestinación en la que creen muchos. Pero ¿cuál es la idea? Que hay que juntar todos los versos, y hay uno solo que acomoda todo, hermano. Primera de Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos, ¿sí? Pero dice, según la presciencia de Dios. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, claro que la Biblia habla abundantemente de una predestinación, pero Pedro es el que nos dice cómo es aquella predestinación. Según la presciencia, que otra vez pre quiere decir antes, ciencia quiere decir conocimiento, es decir, según el conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor nos predestinó a algo, Él ya conocía eso, algo, lo que decía de Jeremías, ¿sí? Antes que te formase en el vientre, te predestiné, pero porque Él ya sabía, conocía toda la vida de Jeremías, conocía toda la vida de Pablo, aún antes que nos hiciera. Dice a Jeremías 1:5, ahorita que leíamos, antes que te formase en el vientre, te conocí primero. Lo que decíamos ahorita en Romanos 9 también, de Jacob y Esaú, aún ni habían nacido, pero Dios ya los conoce. Dios ya nos conoce. Antes de nacer nos conoce. Antes de hacernos y crearnos ya nos conoce. La palabra conocer en el griego es la palabra proginosko, que significa saber de antemano, ¿ok? Y esa es la predestinación, ¿sí? Es decir, Dios cuando nos hacía, Él ya todavía no te hacía, hermano, todavía no te formaba en el vientre de tu mami, pero Él ya sabía todo lo que ibas a hacer. Cada paso que ibas a dar, cada decisión que ibas a tomar, Él ya la conocía. Y conforme a eso, Él te predestinó, ¿sí? Pero no fue Él el que fijó todo lo que ibas a hacer. Eres tú el que decides hacer lo que quieres hacer. Y eso haz de cuenta que Dios ya lo conocía y simplemente lo palomeó. Dijo, todo lo que Él va a hacer, eso Él lo palomea. Y esa es la predestinación. Si te fijas entonces en la predestinación, somos nosotros los que elegimos, ¿sí? Y no es Dios el que nos obliga a hacer cosas. Está sencilla, ¿no? Está muy sencilla. Romanos 8, que es con el que empezamos, de hecho, y que es el que se usa para la predestinación, dice exactamente lo mismo. Dice en Romanos 8:29, mira, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, antes de la predestinación de Dios está el conocimiento de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios no predestinó arbitrariamente, Dios predestinó a todos según lo que íbamos a hacer. Y la pregunta de la hermana era, bueno, ¿y el libre albedrío qué es? Es eso, que Dios nos iba a hacer, nos hace con libre albedrío, pero con nuestro libre albedrío Él ya conoce exactamente todo lo que vamos a hacer, lo bueno y lo malo. Él ya sabe todo. Y conforme a todo eso que Él ya sabe que íbamos a hacer, Él nos predestinó. Sí, eso es lo que te digo. No solo es lo que cierra Primera de Pedro 1:2, sino que si después de Primera de Pedro 1:2 regresas a los versos que parecían decir lo contrario, te das cuenta que dicen lo mismo. Romanos 8:29, otra vez, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, antes de la predestinación está el conocimiento de Dios. A Jeremías le dijo lo mismo, antes que te formase en el vientre, te conocí, ¿verdad? Eso, aunque no lo entendamos,
pues estamos hablando de Dios, que Dios antes de hacernos ya conoce todo, absolutamente todo lo que vamos a hacer, pensar, actuar, elegir en nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y esa es hablando, para terminar con esa parte, hermano, ¿cómo nos hizo? Nos hizo rectos, nos hizo sin pecado, nos hizo sin inclinación al pecado y nos dio libre albedrío, ¿ok? No fuimos predestinados para algo, y la predestinación de la que habla la Biblia es conforme a nuestro libre albedrío. Él nos predestinó, ¿sí? El libre albedrío, la semana pasada, bueno, ya hemos hablado, te digo, la primera semana que nos hizo sin pecado, que nos hizo sin inclinación al pecado, y la semana pasada vimos que nos hizo con libre albedrío. Y otra vez la pregunta es si entiendes lo que es el libre albedrío, ¿sí? Que vimos la semana pasada. El libre albedrío es tan simple, es tu libertad de elegir. Tú tienes libertad de elegir. Versos abundan, ¿te acuerdas de Deuteronomio 28? Acontecerá que si oyes la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos, Jehová te exaltará, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice en el 28:15, si no escuchas la voz de Jehová para cumplir sus mandamientos, entonces vendrán sobre ti todas las maldiciones. Pero tú eliges, ¿verdad? Ahí mismo Deuteronomio dice, se ha puesto delante de ti la muerte y la vida. ¿Qué hay? Elige la vida, pero tú eliges. Siempre somos libres de escoger. En el Nuevo Testamento se ve exactamente lo mismo. Dice, por ejemplo, en Juan 12:47, que el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, él tiene quien le juzgue, ¿ok? Es igual, rechazar a Dios, rechazar su palabra, u escuchar a Dios, escuchar su palabra y guardarla. ¿Qué es? Tú escoges. Todos elegimos lo que vamos a hacer o lo que vamos a responder, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que de repente llegamos a versos como Juan 6:44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y ya ahí el libre albedrío parece ajustarse, ¿no? O sea, nadie puede venir a mí, pero no estamos viendo que podemos escoger si ir o no ir, venir a Cristo o no venir a Cristo. Pero luego él dice, nadie puede venir a mí. ¿Qué pasa con esto? ¿Tenemos capacidad de elegir? Claro, ya lo vimos abundantemente en la Biblia. Pero este punto a donde llega es a lo que hablábamos la semana pasada, de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Es tan sucio, es tan grande, que va cambiando nuestra naturaleza. Comenzamos con un pecado que la sorpresa, es más, la sorpresa no debe ser para nosotros, la sorpresa es para Dios. ¿De dónde pecan si yo los hice rectos, sin inclinación al pecado? Y sin embargo pecamos, pero no fue uno, fueron muchos, más. Nuestra naturaleza es transformada hasta que llega un punto en la vida del hombre donde ahora tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero no nacemos con ella, la adquirimos en el camino, cambiamos en el camino, y hasta que somos puestos en, por ejemplo, donde dice Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A ese punto llegó el hombre. Después del primer pecado le siguió otro y otro, hasta llegar a ese punto donde todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La radiografía exacta yo creo que está en Romanos 3. En Romanos 3:10, yo creo que un verso muy conocido. Romanos 3:10 en adelante.
Esa es la radiografía del Señor al hombre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, y etcétera. Ya es mucho, ¿no? Pero eso es lo que el Señor dice del hombre, ¿sí? Pero ojo, el camino que llevamos es que el hombre en cierto momento de su vida se ve así. Esa es la radiografía. No nació así, pero llega a ser eso. Esto es tan básico, hermano, que si tú te equivocas en esto, tu doctrina de aquí al final de tu vida es errada, ¿sí? Es equivocada. Si tú no entiendes esto, es errado. Pero son doctrinas muy básicas. De hecho, por ejemplo, es el principio de las doctrinas del calvinismo. Esta es la primera. No sé si alguna vez has leído aquel tulip, los cinco pilares del calvinismo, perdón. La primera es esta, ¿sí? La depravación del hombre. Esa es la primera parte del tulip, que el hombre es totalmente depravado. Pero el calvinismo enseña, el hombre es totalmente depravado, uno, porque heredó el pecado original, y dos, porque heredó la naturaleza pecadora, es decir, nació con la naturaleza pecadora, ¿sí? Y es totalmente depravado, totalmente depravado. Es totalmente distinto, hermano. Es decir, si te equivocas en esto, es como cuando empiezas a edificar y te equivocas ya en las, ¿cómo le llaman? Las zapatas. Eso, pues imagínate el edificio. Este es tan importante. Por eso, aunque parece un discipulado básico, y lo es, a veces parecería como que, o sea, es lo básico, no es lo sencillo, es lo menos importante. No, en realidad es lo más importante. Hoy hay doctrinas más profundas, como la justificación y cosas así, ¿no? Pero todas dependen de la base, ¿verdad? Si no entendemos la base, pues te digo, es como cualquier edificio. Si la base no está bien puesta, el edificio estará mal puesto. Y dice el Señor, ¿y cuándo nos daremos cuenta? Hasta cuando las aguas azoten y se ha tumbado aquel edificio, ¿verdad? Entonces, de hecho, las doctrinas calvinistas parecen profundas, pero son la base nada más. Las doctrinas calvinistas, el tulip calvinista es la depravación del hombre, le sigue la elección, la expiación, la gracia y la perseverancia. Eso es lo que está aquí. Es la base del cristianismo. Pero ¿cómo lo entendemos nosotros de acuerdo a la Biblia? ¿Ok? En realidad somos totalmente depravados, hermano. Totalmente depravados. Pero no porque Dios nos hizo así. Y otra vez, a veces leemos, como veíamos ahorita en la predestinación, versos los leemos, no sé cuál sea la palabra, pero la palabra sí es los leemos. ¿Sí? Los leemos. Y los leemos. Y los leemos, o sea, con nuestros ojos nada más, pero no con el entendimiento, porque en la doctrina de la predestinación vamos hasta primera de Pedro 1:2, y como es el que nos abre los ojos. Ah, exacto, es conforme a presciencia. Pero si leías Romanos 8:29, ya estaba ahí. Decía, a los que antes conoció, ¿verdad? También los predestinó. Pero son versos que te digo, leemos nada más y les pasamos por encima. Bueno, Romanos 3 es el mismo caso. Romanos 3 se supone que lo usan para decir, mire, el hombre es totalmente depravado, y para decir, pero lo es porque así nació. Pero Romanos 3 no dice eso. Dice, por ejemplo, en el 3:12, todos se desviaron. ¿Qué es desviarse, hermano? Saliste del camino. Que ibas por el camino correcto y luego te desvías, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Dice ahí mismo enseguidita, a una se... ¿Lo lees ahí? No nacieron, no nacimos con inclinación a ser inútiles. Dice, a una
se hicieron, todos se hicieron inútiles. ¿Se hicieron qué es? Yo no nací yo nací recto, sin pecado y sin inclinación. De hecho, eso es lo más sorprendente. Imagínate la capacidad que tenemos para lo malo, que nos hicimos a nosotros mismos depravados. Nos convertimos en algo sucio, asqueroso, pero nos hicimos así a nosotros mismos. Porque cuando Dios nos hizo rectos, sin pecado y sin inclinación al pecado. A una se hicieron inútiles. Si vas a Eclesiastés 7:29, que es la base cuando dice Dios hizo al hombre recto. Pero luego enseguida dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, dice, oye, no tiene lógica, pero no la tiene tampoco para Dios. Dice, pues si yo los hice recto, ¿de dónde les salió las ganas de pecar? ¿De dónde les entró el gusto por el pecado? Y claro, luego al cierto tiempo ya es una verdad muy grande. Todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo recto. Todos se desviaron. Y esa es la verdad más grande de la Biblia. Que pecamos, hicimos un pecado, nos gustó tanto que seguimos pecando hasta que nuestra naturaleza cambió totalmente. Y ya cuando eres totalmente depravado, esa persona donde Jesús dice, nadie puede venir a Dios, ¿sí? Pero no quiere decir que no teníamos capacidad para buscar a Dios. Nuestra naturaleza fue cambiada, la cambió el pecado, y eso es súper importante, ¿ok? Esta es la base, hermano. Esta es la base para poder avanzar a todo lo demás. Y no quiero irme de aquí sin que lo entiendas, ¿sí? Pero me va a tomar un minuto, hermano, para que lo entiendas. Digo, si tienes la mente abierta, ¿sí? Porque creer que nacemos con pecado o con inclinación al pecado, lo que decíamos la semana pasada, pone la culpa en Dios, ¿sí? Esto necesitas entenderlo. Imagina esto, que Dios dijera, solo van a entrar al cielo los güeros. Y luego Dios se la pasa haciendo morenitos como yo. Y yo digo, pues yo no voy a entrar al cielo porque Dios dijo que solo los güeritos. Bueno, ¿y quién tiene la culpa? ¿Yo? ¿Soy culpable o soy víctima? Pues yo según lo que entiendo sería una víctima. O sea, tú dices que solo van a entrar los güeritos y me haces prietito. ¿Cómo le hago para blanquearme? ¿No? Piensa en cualquier ejemplo así de risible, así de bobo, porque así de boba es aquella doctrina, ¿sí? Igual la predestinación. Imagínate si Dios determinó desde el principio que yo ya me perdiera. Sí, Él lo determinó. Él estaba haciendo un día a los que iban a nacer en Gine y decía, estos dos sepáramelos para el infierno. Morenitos no me caen muy bien, para el infierno. Y luego nacía este se va a salvar. Eso a ellos que van al infierno, ¿en qué los pone? ¿En culpables o en víctimas? Los pone como víctimas, ¿sí? Si tu futuro ya está determinado por Dios, yo no puedo hacer nada, pues no eres culpable, eres víctima. Por eso son tan erradas esas doctrinas. No, otra vez nace desde cómo nos hizo. Si tú no entiendes cómo nos hizo, hermano, de ahí para allá es muy difícil que avances acá, porque ese es el camino al cielo. Empieza en cómo te hizo recto, te hizo bueno, te hizo sin pecado y sin inclinación al pecado, ¿ok? Pero tan pronto tuvimos uso de razón, todos preferimos el mal. Eso es lo que dice Romanos 3. Ahí sí entramos todos, no hay justo ni aun uno, no hay hombre que no peque. Y el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿ok? Y por eso nos pone en la posición que debemos de estar.
¿sí? No nacimos con pecado. Génesis 4:7 vimos ahí enseguida del pecado de Adán, ¿te acuerdas? Le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, no está dentro de ti, está tocando la puerta, pero usted sabe si le abre o no le abre. Dice, por ejemplo, primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero usted sabe si le abre o no. Dice enseguida: al cual resistid firmes en la fe. Hay que resistir, ¿verdad? Pero no lo resistimos. Lo hicimos una vez, nos comenzó a gustar, seguimos y seguimos. ¿Te acuerdas de Ezequiel 28? Que yo creo que es el que narra mejor lo que pasó con nosotros. Que es lo que pasó con el mismo diablo, con el mismísimo diablo. Es lo mismo que pasó con nosotros. Que dice 28:15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Ok? Pecó. Y desde ese día dice: perfecto eras hasta que, es decir, dejó de ser perfecto. Pero no solo dejó de ser perfecto, sino a causa de la multitud de tus contrataciones, si siguió pecando y pecando, entonces fue lleno de iniquidad. ¿Sí? Cambió su naturaleza. Es exactamente lo que pasó con nosotros un día. Pero otra vez, de aquí nace todo. La semana pasada hablábamos lo que nos va a hacer andar correctamente todo ese camino al cielo, o no, y andar errados y estar en aquellos que creen que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino. Es esto, hermano. Esta es la piedra fundamental. ¿Cuál? Lo que crees del pecado. ¿Sí? La semana pasada hablamos un poquito de esto, de ver el pecado como Dios lo ve. Eso es lo que nos va a salvar o a perder. Si es así de simple. Si no ves el pecado como Dios lo ve, no vas a tener salvación. Oye, ¿por qué? ¿Dónde dice que el que no lo ve? No, porque el camino es uno. Y la base es esta: ver el pecado como Dios lo ve. Si no, a partir de ahí, todo será errado. Por eso otra vez es una piedra fundamental que sepas cómo fuimos hechos. Esta es algo fundamental para nuestra vida eterna. ¿Cómo ve Dios al pecado, hermano? Cuando ves la Biblia, se ven algunas cosas. ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Sí? Empezando por el diablo, ¿te acuerdas? Se rebeló y convenció a muchos ángeles. Y luego Dios, ¿qué hizo? Les dijo a los ángeles: pobrecitos, los engañó el diablo malvado. Porque algunos nos hacemos víctimas, ¿no? Es ese diablo que hoy me está engañe y engañe. Y mira lo que hizo Dios. ¿Qué dijo Dios? Ay, fueron víctimas del diablo. No, el Señor agarró al diablo, agarró a los ángeles que se dejaron engañar, y fue todos a Dios. Ahí se ven en otra vida, ¿no? No hay víctima, no somos víctimas. No somos. Eso tienes que quitártelo. Dios no te ve como víctima cuando pecas. Hemos hablado ya las 2 semanas de la justificación. ¿Justificarse qué es? Eso. Oh, es que no tengo para comer, me voy a morir de hambre. Sí, pero de repente fui al Oxxo, dije, comprar unas papitas aunque sea, y luego a la cajera se le viene uno de a 500 de más. Y yo, pues, como no tengo para comer, yo creo que Dios me deja agarrar el de a 500 y llenarme a la cena. No eres víctima, aunque no tengas para comer. El pecado es pecado, y quedarte con el de a 500 es pecado. Dios no nos ve como víctimas. Al que peca lo ve culpable, es todo. El que peca es culpable. Oye, pero mi esposa, pues no la cambia, Señor, y me está grite y grite, y provoque, y yo
pues lógico, o sea, sí soy medio santo, pero pues caigo. ¿Quién va a aguantar tanta provocación? Pues caigo, soy humano, somos de carne, ¿que no? Dice, si eres de carne, pero no eres víctima, eres culpable. El que peca es culpable. Y se acabó. Ese es algo así. Como ve Dios al pecador: culpable, culpable. Eso es todo. No lo ve víctima, no lo ve pobre. Ay, pobrecita, no puede controlar su carácter. Ay, qué pena me da. No, es culpable. Se acabó. Oye, sigue enojándose con todas. Pobrecita, es que te acuerdas allá en su niñez. ¿Te acuerdas lo que pasó en su niñez? ¿Cómo la trataban? Y luego su papá la abandonó. Y luego su mamá tuvo tantos hombres y todos la maltrataban, la abusaban. La abusaban física y sexualmente. Pobrecita. Por eso hoy hace lo que no, hace lo que hace. Y Dios dice, es culpable. Dios no victimiza a nadie. No funciona eso delante de Dios. ¿Cómo vemos nosotros el pecado? Como humanidad, como hombre. ¿Qué lo refleja? Nuestras leyes lo reflejan, ¿sí? Por ejemplo, un país como México, donde no hay pena de muerte, por ejemplo, eso ya es una idea. Es decir, no hay nada que el hombre pueda hacer que merezca la muerte, ¿no? Pero Dios dice todo lo contrario. El resumen es que vivimos en una sociedad y no estamos ajenos a ella, venimos de ahí, donde somos nuestros propios dioses y somos nuestros ídolos, ¿verdad? Es decir, si algo me va a costar a mí sufrir, no, lo que sea menos eso. Yo soy mi Dios. Tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa, y el engaño del diablo siempre es, ¿te acuerdas? Desde Génesis 13 es: come, no morirás. El engaño del diablo siempre es cómo hacerte pecar y que creas que no va a pasar nada. Ese es todo. La guerra espiritual que tenemos consiste en eso, en un diablo que quiere hacernos creer que tu pecado no lleva a la muerte, cuando Dios se cansa de decir la paga del pecado es muerte. ¿Cómo lo hace? De muchas formas. Desde, por ejemplo, los que tenemos vicios o tienen vicios, el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Dios llama al que toma alcohol pecador, no, ya es una enfermedad. Cuando decíamos cuando alguien comete asesinatos y lo examinas, no, pero es que estaba mal, está enfermo psicológicamente, y incluso en las leyes puede obtener beneficios si demuestra que estaba enfermo psicológicamente. Y todo, cuando Dios llama el pecado, pecado, se acabó. Nosotros vemos el pecado de una forma y Dios lo ve de otra forma, hermano. Todos lo tenemos, eso no necesitas. Cuando tú crees, por ejemplo, que Dios no te va a quemar por echar una mentirita, ya tú ves diferente el pecado a cómo lo ve Dios. Porque allá en Apocalipsis 21 dice que no entrarán en el reino, ¿sí? Que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y empieza a enumerar y los mentirosos. Pero ahí ya está, ¿no? Es decir, esto es la verdad, hermano, la pura verdad. Tú checa dentro de tu corazón, tú no ves la mentira. Es decir, sí la vemos mala, pero para arder en el infierno, evalúa tú ahorita, hermano. Tú no tienes otro pecado, ni uno, eres casi santo. Solamente que toda esta semana tuviste que echar mentiras. Las circunstancias te obligaron, ¿no? Porque te iban a cortar la luz, ¿verdad? Las circunstancias te obligaron a no quedarte sin luz. Echaste 2 mentiras al de la comisión, el Señor viene por ti, llegas allá. Es tu único pecado, esa mentira. ¿Tú crees en realidad que mereces ser quemado eternamente por esa mentirita? Hermano, yo no lo creo, y nuestra carne no lo cree, y eso demuestra que yo no veo el pecado como Dios lo ve. Y mientras no veamos el pecado como Dios lo ve, estamos en serios aprietos, ¿verdad? Porque todos tenemos escalas diferentes de pecados. Lo podemos ver entre nosotros. Oye, hay quien le pega a la esposa, pero eso no lo ve malo. Oye, ando predicando, ¿verdad? Oye, y aquel no predica, ese pecado es malo.
El tuyo, no, el mío, no. Hacemos nuestras propias escalas. No. Pero tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. ¿Dónde? La forma más fácil, hermano, yo creo que ¿cómo ve Dios el pecado? ¿Sí? ¿Cómo ve Dios el pecado? Y el castigo que Él puso al pecado nos debería de hacer ver qué es lo que Dios piensa del pecado. Nosotros lo hacemos también muy seguido, ¿sí? Cuando mi niña, no es lo mismo que mi niña llegue y sacó 5 y yo, no puede ser, una hija mía reprobó, órale, pues la castigo sin salir a la calle, ¿no? Pero no es lo mismo que un día me llegue de 14 años y diga, papá, tuve relaciones sexuales y estoy embarazada. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo veo el pecado? Hay papás que dicen, para mí estás muerta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo único que se ve ahí? ¿Cómo ves el pecado? ¿En qué se ve? ¿Cómo ves la falta? La ves en el castigo, ¿verdad? Y es lo mismo que deberíamos de ver en Dios. Es decir, ver el castigo al pecado nos debería de llevar a la mente de Dios y ver eso es lo que piensa Dios del pecado. Dicho sea de paso, por la Biblia habla así también. Ahí en Facebook circula, no sé cómo le llaman, de esos mensajitos chiquitos que dice, hay uno que dice, y me ha quedado muy grabado, porque dice que tu hija cuando haga algo malo no diga, papá me va a matar, sino que diga, déjaselo cuento a papá. Y yo no sé quién esté de acuerdo con eso. Y no, yo digo, no, yo quiero que mi hija diga, papá me va a matar. O sea, que diga, eso está diciendo, sé lo que papá piensa de este pecado que acabo de hacer, ¿sí? O sea, hoy hay cosas qué bueno que no están los muchachos, que mi esposa dice de mí. Oye, yo platico con mi hijo y todo, pero hay cosas que dice mi esposa, es que esto, Ángel, cuando hace algo, dice, no, eso no se lo digas a papá. No, y dice, te tiene miedo. El que bueno, oye, que amigos, y dices, no, amigos, no quiero. No, que sepa, cuando hacen algo malo, lo que piensa el papá de eso malo que hacen. Y eso es lo que nos ayudaría a nosotros. ¿Qué piensa Dios? Hermano, no sé si lo veas, a veces lo que hacemos con los hijos, diga, no, hay que ser amigos, no acá, que te platiquen. Oye, papá, pues me eché unas cheves, perdóname. No, que a mí que no me tengan esa confianza. Pero a veces pensamos lo mismo de Dios, ¿no? Ay, Jesús es súper cool, o sea, Jesús se relaja. No. La Biblia habla de temor a Dios. Tú, oye, cuando pecas, tu idea que viene a la mente tiene que ser, Dios me va a matar. Sí, eso es lo que dice, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nos haría bien. Cometer pecado y decir, Dios me va a matar. Sí, Dios te va a matar. ¿Sí? Ojalá y lo pudiéramos meter a la mente. Manda, hermano. Buenas tardes. Hermanos, yo soy de América del Sur, de Uruguay. En mi tierra natal, el homicidio, cuando hablo de homicidio, porque para mí eso sigue siendo homicidio. Cuando una mujer aborta, creo yo que sigue siendo, o no hay otra palabra para mí que... Claro, no, así es, hermano. Que es para... Porque las leyes de nosotros no se acostumbran a meter a la cárcel a una mujer. Para el gobierno uruguayo eso es normal. El gobierno lo permite todo. Pero si lo vemos con las leyes de Dios, sigue siendo pecado, como se lo decía. Claro, así es. Mira otro ejemplo. ¿Cómo ve la Iglesia Católica los pecados? No sé quién se llegó a confesar. Sí, pero aún los pecaditos y pecadotes, tú los llevas a confesión, ¿verdad? ¿Y cómo ve el pecado? Oye, robé en mi trabajo, sacan su lista, ¿no? 3 Aves Marías, 3 Padres. Así ven ellos el pecado, ¿verdad? Entonces, si lo veas, en el castigo refleja cómo ven el pecado ellos, en la pena que ponen, ¿sí? Oye, no, fíjate que yo engañé a mi esposa. Oh, eso es muy grave.
O 3 Padres Nuestros no bastan. Me vas a rezar 5. Me dice, oh, padre. Y 6 Aves Marías, porque pues te la tengo que poner bien grave, ¿no? Pero no sé si lo ven. En el castigo está cómo ven el pecado, ¿ok? Entonces vamos a ver nosotros cómo ve el pecado nuestro Dios, ¿ok? Y desde Génesis 2:16 se ve cómo ve el pecado nuestro Dios. Dice 2:16: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así ve el pecado Dios. No mató a nadie, Adán no violó a nadie, no estafó a nadie, solamente hizo lo que Dios le dijo que no hiciera y murió. Dicho sea de paso, está hablando de la muerte espiritual, ¿ok? ¿Cómo sabes que está hablando de la muerte espiritual y no física? Porque dijo: el día que de él comieres morirás, ¿sí? No le dijo cuando comieres ya va a haber muerte, no. El día que de él comieres, el día que tú pecaste, ese día moriste. No después, ese día moriste. La paga del pecado es muerte. Santiago 1:15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así ve Dios el pecado. Pena de muerte, hermano. Pena de muerte, es decir, la ley de Dios. No, es que te iba a decir, es como si no. No, la ley de Dios dice, hermano, donde tiene sus penas, sus penalidades. Por ejemplo, en Mateo 5, ¿te acuerdas? El que le dice fatuo a su hermano queda expuesto al infierno de fuego. Eso no lo vemos, pero es decir, si yo le digo a mi hermano, no sé, si estamos platicando y no nos entendemos y se altera la discusión porque él cree una cosa y yo otra, y le digo, no, ¿sabes qué? Ya, yo no voy a discutir con necios. La ley de Dios dice que la pena de ese insulto a mi hermano es que yo sea quemado eternamente. La ley de los hombres ni siquiera lo establece, ¿no? Un insulto a alguien. No es para tanto. No es para tanto, exactamente. Exactamente. No sé si estás captando la diferencia. Y no solo la diferencia, hermano, lo alejado que estamos de Dios, lo alejado que estamos de la mente de Dios. La ley de Dios sí dice que cuando echamos una mentira, luego te vas, ahí está el reglamento. Estos son los delitos: mentiras, ira, gritería. Y luego viene la sección de sanciones, hermano. Esa está bien corta. Casi nomás dice muerte, 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 muerte. No hay varios tipos de muerte. Pero espérate, o sea, es como dice mi hermano, no es para tanto. ¿Te acuerdas cuando decíamos? Por eso los calvinistas preguntan, ¿y con cuántos pecados vas al infierno? ¿Por qué? Porque no debería de ser para tanto. No debería de ser para tanto. ¿Con cuántos pecados tú calculas, hermano, que merecerías quemarte en el infierno? Tú haz tu cálculo y tú dices, es que este que hice ayer no es para tanto. El que hice en la mañana, bueno, le grité a mi esposa. ¿Quién no le grita a su esposa? No debe ser para tanto. En la semana firmé un documento en falso, no debería de haberlo, pero no es para tanto. ¿Quién no hace eso en su trabajo? No es para tanto. Me quedé con un peso que se le pasó a la cajera del Oxxo. Espera, un peso. ¿Tú crees que Dios te pueda quemar por un peso? Yo no, pues por eso me lo quedo. Si creyera que me iba a quemar, pues lo devuelvo. No sé si veas nuestra tragedia, que Dios piensa algo del pecado y nosotros, nuestra mente está
O sea, muy distinta, muy distinta, hermano. Muy distinta. Es decir, ser orgulloso, humillar gente, andar de mal humor, echar mentiras, no es para tanto. Mande, hermano. ¿Será que como Dios no nos ha castigado, ya no le tenemos miedo? Es muy probable. Muy probable, dice. No recibimos ese. Es que la paga del pecado. Que Dios nos. Bueno, que debemos recibir. No es que lo que es que nos falta fe, porque acuérdate que fe es creer la palabra de Dios, y la palabra de Dios ya nos lo dijo. Paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte. Pero ojo para que no nos confundamos. Muerte, no estamos hablando del infarto que te da y te mueres, no. Muerte espiritual, muerte eterna. Y otra vez, nos falta fe porque estamos vivos. ¿Y cuántos estamos sentados aquí con pecado y nos creemos cristianos? No puedes estar respirando. Adán respiró 930 años y estuvo muerto desde el primer día que pecó. Solamente era un muerto viviente, sí, como muchos de nosotros, porque Dios está hablando de muerte espiritual, sí, no de muerte terrenal. La paga del pecado es muerte espiritual. Ahora, muerte, ya hablamos, muerte es separación de Dios, ¿sí? Acuérdate en el diccionario, oye, nos queda, ¿no? Ayer fue el Día de Muertos, ¿no? Acuérdate en el diccionario, muerte solo significa separación. Eso es todo lo que significa, ¿sí? Casi No, nada. nada más. La muerte terrenal, un poquito de pasada la semana anterior. ¿Qué es muerte terrenal? Si somos cuerpo y es carne y espíritu, la muerte terrenal es cuando tu espíritu sale del cuerpo. Esa es la muerte, separación. Esa es la muerte terrenal. Pero la muerte espiritual es separación de Dios, ¿sí? Es decir, dice la Biblia muchas veces. Por ejemplo, en Isaías 59:2, vuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados hacen ocultar su rostro para no escucharnos, ¿sí? Una muerte que no nos damos cuenta hoy, ¿sí? Muchos de aquí podemos estar muertos espiritualmente. Quiere decir separados de Dios, y estar viniendo a la iglesia, leer la Biblia, ir a predicar incluso la palabra, y estar muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Lo que decía ahorita, pero ¿cómo no nos damos cuenta? Pues no nos damos cuenta porque estamos respirando. Lo que decía mi hermano, y no nos castiga. No, a lo mejor ya nos castigó, pero como estamos respirando, pues no nos damos cuenta. Tristemente nos daremos cuenta cuando estemos delante de Él, nos daremos cuenta, ¿no? También nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, nos ha faltado llevar el mensaje a esas personas que vemos que cometen errores, ¿no? Y que ellos lo toman como normal, como si no pasara nada. Nos ha faltado a nosotros, el pueblo de Dios cristiano, enfocarnos más, llevar ese mensaje y predicarlo con el ejemplo. Amén. Y si así lo vemos, pero no hacemos nada. O sea, necesitamos enfocarnos más. Porque él dice, ponernos más las pilas y Pero necesitamos tener vida, hermano, para poder dar vida. Si no, ¿cómo? Realmente nosotros necesitamos enfocarnos en Dios para nosotros poder llevar la verdad a los demás. Amén. Siguiendo hablando de la muerte, que es separación, te digo, hoy lo que nos confunde es eso, que tú dices, pues estoy aquí respirando, vengo a la iglesia. ¿Quién se cree muerto hoy? Nadie. Sin embargo, acá hay muchos muertos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo nos daremos cuenta que la muerte habla de separación? Pero cuando el Señor venga por nosotros, ahí es donde la separación se hace visible, se nos hará física, ¿okay? Después de aquí solo hay dos lugares, y esto es lo más peligroso, pero esto es, hermano, exactamente lo que nos enseña cómo ve Dios el pecado. Así que cuando te vayas de aquí,
solo hay dos lugares donde estar. Uno con vida, que es con Dios. Otro muerto, que es sin Dios. Y el lugar donde se está sin Dios tiene fuego eterno. Eso dice la Biblia. Ese es todo nuestro problema, que la muerte es separación de Dios. Y cuando la Biblia habla de muerte, habla de aquel lugar, lo ve como un lugar, ¿sí? Por ejemplo, en Apocalipsis 20, 13 y 14, 20, 13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. Es decir, muerte no es cuando nos da el infarto, cuando nos atropella el camión, cuando el cáncer nos lleva. No, muerte es un lugar. La muerte terrena sí es cuando nuestro espíritu sale, pero nuestro espíritu sale precisamente a ser juzgado para ver si estábamos en vida o estábamos en muerte. Y ahí es donde la muerte se hace efectiva, cuando pasamos al infierno o al lago de fuego. ¿Ok? Esa es la muerte. La muerte, cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, lo que quiere decirte es, la paga del pecado es un infierno, ¿sí? Y entender un poquito lo que hay en ese infierno nos ayudará un muchote a ver cómo Dios ve el pecado, ¿verdad? El infierno es muestra de cuánto Dios aborrece el pecado, porque esa es la palabra que usa la Biblia. Dios aborrece el pecado. La usa muchas veces. Por ejemplo, en Deuteronomio 16, 21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ahí vemos que Dios aborrece tener ídolos, hacer idolatría. Pero no es todo lo que dice la Biblia. Dice en el Salmo 5:5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí? Dice en otro que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Está enojado contra el pecador. En Isaías 1:13 en adelante, aquí habla de como de religión. Ya vimos la idolatría. Mira la religión, lo que él piensa. Isaías 1:13 en adelante: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice Dios. Aborrece la religión. En Amós 5:21. Amós 5:21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Ya nos dijo en Isaías y aquí también. Dicho sea de paso, asambleas está hablando de una reunión como esta, hermanos. ¿Okay? No me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis holocaustos y ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. No escucharé las salmodias de tus instrumentos. Parece como que no quiere cantitos, hermano.
Proverbios 6:16. Si le fueras agradable, si los quieres. Sí, claro. Proverbios 6:16. Gracias. 6 cosas aborrece Jehová, 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo aborrece, lo abomina. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Así ve Dios el pecado. El pecado es sucio. El pecado mata. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Cómo lo hago para que lo entiendan? Yo creo que Dios se desespera por eso, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra, ¿te acuerdas lo que Él hacía? Pero lo hacía en la intención de que entiendas la gravedad del pecado. Lo que Jesús hacía es compararlo con una enfermedad, ¿sí? Compararlo con la lepra, para nosotros hoy sería compararlo con el cáncer, con la peor enfermedad que exista. Eso es lo que hacía Jesús, ¿sí? Por eso Él decía: yo no vine a buscar a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a buscar a los enfermos. Sí, pero no hablaba solo del enfermo físico, sino del pecador. Pero esa era la comparación que él hacía. Porque ese es siempre el problema del hombre. Que veas el pecado como Dios lo ve. Y a Jesús yo creo que lo que se le ocurrió es eso. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Pues mata. ¿Qué es lo que hace el pecado? Pues mata. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que lo entiendas? Pues comparando el pecado con una enfermedad, con la más grave de las enfermedades. Isaías 1:4 en adelante: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo comparaba con la lepra. El pecado lo comparaba el Señor con la lepra, con lo más inmundo. ¿Te acuerdas cómo el leproso tenía que andar en aquellos tiempos? No se podía acercar, y si se acercaba tenía que ir gritando: inmundo, inmundo. Y bueno, esa es la comparación que hacía nuestro Señor, para que entendieran la gravedad del pecado. ¿Okay? A nosotros, te digo, lo entenderíamos mejor si entendemos lo que es el infierno, que es la paga del pecado es muerte, que nos está diciendo la paga del pecado va a hacer que un día estés en el infierno. ¿Sí? ¿Lo vemos rápido? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me hablan? Yo le quería preguntar, por ejemplo, en un accidente, ahorita que la mayor parte de los muchachos jovencitos, que a veces toman mucho, tienen un accidente y se mueren. Yo ahí pienso que sí podría ser la paga de su muerte fue por haber embriagado bastante, ¿no? Bueno, ahí cómo quedaría
No, o sea, ahí Dios se le acabaron sus oportunidades. Pero no, es que la muerte terrenal nunca es paga de nuestro pecado. Sería demasiado poco el castigo. Es decir, no es nada, la muerte terrenal no es nada. Todos nos vamos a morir, sea en un accidente o sea de viejitos. La muerte terrenal no es castigo de nada, hermano. No, es nada nos está castigando con la muerte terrenal. Que usted dice, oye, es consecuencia de sus actos. Claro que es consecuencia de sus actos, pero no es su castigo. Su castigo vino después, y más, por ejemplo, un caso como ese, alguien que se fue tomando, drogado, ofendiendo a Dios en ese instante, pues lo que la Biblia dice es que llegó delante de Dios para recibir ahora sí su castigo, que el castigo es eterno. Pero le digo, eso es muy importante entenderlo, porque otra vez, suponer que la muerte terrenal sea el castigo del pecado, de hecho no nos hace nada bueno. Nos hace que creamos que el pecado es poquito, ¿no? Porque si yo muero de viejito, quiere decir entonces que mis pecados pues eran poquitos, o que no. No, el castigo no tenemos idea, porque viene después. No tenemos idea porque nuestra mente no alcanza a lo mejor a entender todo, pero la Biblia sí nos da unas ideas que son lo que vamos a leer enseguida, ¿sí? De nada, mi hermano. Entonces la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es infierno, ¿ok? Y el infierno, si vas al diccionario, la palabrita que se usa para infierno, que es prácticamente solo en el Nuevo Testamento, se usa la palabra infierno, significa valle de Hinnom, ¿ok? Si te fijas, no te deja ver mucho. A lo mejor alguien esperara ir a un diccionario y ver infierno y que significara lugar horrible, lugar que arde eternamente. No, el significado de infierno es valle de Hinnom. Lo que tienes que ir, si vas a la Biblia y buscas este valle sí existió. Este valle estaba a las afueras de Jerusalén. Es un valle, un terreno. Lo menciona Josué 15:1. No los voy a leer porque se menciona solo por mencionarlo, como un pedazo de tierra. Josué 15:8 y Josué 18:15. Pero lo que tenía particular este valle era lo que se hacía ahí. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 28:2. Dice: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas a los Baales, y dice en el 28:3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, que esto es en el infierno. Está hablando de un lugar físico en la tierra. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Es decir, en este valle de Hinnom, que estaba afueras de Jerusalén, algunos sacrificaban a sus hijos en fuego, los quemaban vivos, ¿sí? Entonces imagínate estar en Jerusalén y a las afueras, en una puerta, se veía el valle de Hinnom arder, con gente siendo quemada viva. Dicen Segunda de Crónicas 33:6. 3:6, Segunda de Crónicas. Pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom, en el valle de los hijos de Hinnom, y estaba ahí al lado de Jerusalén. ¿Ok? Entonces esto existía, hermanos, ahí en Jerusalén, al lado, ahí se veía el valle de Hinnom, que cuando Jesús viene a predicar, Jesús fue el principal. Si tú buscas la palabra infierno en la concordancia, el principal predicador de esto fue Jesucristo, ¿sí? No aparece antes y después aparece como 2 veces. El que habló del infierno fue Jesucristo, ¿sí? Y lo habló porque Él sabe que hay un lugar de fuego, que es el castigo de los pecados, pero para que la gente lo entendiera, es decir, ¿qué es lo que ellos conocen? Lo que les puso de ejemplo es el valle de Hinnom, ¿verdad? El que ellos conocían. Ahí ardían vivos, ¿sí? Y a eso es lo que les pone por ejemplo. Advertía sobre ese lugar
a los pecadores. Mateo 5:22 es uno que leíamos ahorita. Cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Es lo que decía el Señor. En Mateo 10:28. En Mateo. En griego, infierno es valle de Hinnom. El infierno es la palabra Gehenna, exactamente. Y Gehenna quiere decir valle de Hinnom. Entonces él, por decirlo así, dijo así, valle de Hinnom. Exactamente. Es decir, si él estuviera hablando nuestro idioma, Valle. está hablando que hay un valle de Hinnom que es el castigo de los pecados. Entonces la gente lo oía y decía valle de Hinnom. Entonces ahí donde están ardiendo los niños, quemándose. Sí, pero Dios no estaba hablando de ese valle de Hinnom, sino de un valle de Hinnom espiritual. Es decir, él primero los llevó a la mente al valle de Hinnom y después le agregó todo lo que tenía que agregarle. Es decir, no estoy hablando de ese, estoy hablando de uno donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere y donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces ya lo lleva, no es este, ¿verdad? Es uno que nunca se apaga. Oye, y ahí, bueno, las personas, los niños tarde que temprano se morían, ¿verdad? Y ya pues dejaban de sufrir. Sí, acá no, acá el gusano nunca muere, te estarás quemando eternamente. La gente dice, pero ¿cómo? ¿Alguien se puede quemar eternamente? A ver, si te prendes fuego, tarde que temprano te consumes. No te preocupes, Dios te dará esa capacidad, ¿verdad? Así como nos cambiará este cuerpo para que viva eternamente, ¿sí? También a los pecadores nos dará un cuerpo que pueda arder eternamente. No te preocupes por las leyes de la física, cómo será aquello, dale chance, Dios lo va a hacer. Eso no te toca a ti, Dios lo va a hacer. Dios te dará esa capacidad de arder eternamente. Mándelo. Sí, porque eso es lo que dicen los adventistas, pastor, que ¿cómo te vas a quemar eternamente si una hoja se quema, se hace carbón y va y ya? No se apure, Dios se apure. Para Dios todo es posible, dice la palabra de Dios, ¿no? No hay imposibles para Dios. Pero luego la pregunta sería lo mismo: ¿cómo rayos con este cuerpo viviríamos eternamente? La respuesta es: es que no es con este cuerpo. Recibiremos un cuerpo, exacto, que ya pueda vivir eternamente. Entonces mi lógica es: y entonces a los que van al infierno también les darán un cuerpo donde puedan arder eternamente, ¿verdad? Simple lógica, ¿no? Manda. Nada más una pregunta. Sí. El Valle de Hinnom, que sí era un lugar físico. Claro. Era un lugar y donde la gente, o sea, los reyes quemaban personas, y estaba donde estaba Jerusalén. Imagínense que esta es Jerusalén y esa puerta afuera estaba el Valle de Hinnom. Es decir, los que vivían en Jerusalén lo veían, lo olían. Imagínense el humo, el olor a carne. Entonces por eso Jesucristo, cuando les va a hablar del lago de fuego que existe, ¿cómo le hago para que entiendan? Pues el Valle de Hinnom que está al lado, al que seguramente todos le tenían miedo. Eso es, pero con unos ciertos cambios, ¿sí? El fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere. Nada más esos dos cambios. El fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere. ¿Ok? Que eso lo decía en Marcos 9:43. Pero esto en Marcos 9:43 nos deja ver un poquito, no tanto como el infierno, pero un poquito lo que Dios piensa sobre el pecado. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que con dos manos ir al infierno. Y ahí es donde dice: al fuego que no puede ser apagado, no se apaga, y donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos no muere. Esa es la diferencia al Valle de Hinnom que existía físicamente.
¿ok? Es decir, infierno es solo el nombre que se le ocurrió al Señor. Infierno es la palabra Gehenna en griego, que quiere decir valle de Hinnom, que era algo que existía físicamente y donde quemaban personas vivas, ¿verdad? No es que así se llama aquello, así lo llamó Jesús, pero porque era algo que a él les sirvió mucho para ejemplificar, ¿sí? Para que tuvieran miedo a ir hasta allá. Imagínate, imagínate, estaba en Jerusalén a las afueras, los gritos, el olor, la ceniza. Cuando decimos, si te equivocas aquí, ya erraste, estamos hablando, si te equivocas aquí, ya tienes un Dios diferente, ¿verdad? Es decir, el Dios calvinista no es el mismo Dios que nosotros tenemos, son dioses diferentes, ¿no? Si tu Dios tú estás hablando de un Dios que te hizo con inclinación al pecado, ese no es el Dios verdadero. Son Dios, oye, se llamará Jehová, aprenderán, sí, pero no es el mismo Dios. El Dios verdadero consiste en las doctrinas verdaderas. Así es el Dios verdadero. Y cualquier doctrina incorrecta nos va haciendo un Dios errado, un Dios Frankenstein, un Dios que no es el Dios. Así de importante es la doctrina y así de importante es el estudio de la palabra, ¿ok? Pero yendo más a la raíz, no nacería en nosotros deseos de practicar santidad si no vemos el pecado como Dios lo ve, ¿verdad? Que esto es lo que muchos resbalamos. Y muchos, me refiero a cristianos, no tanto el mundo pues vive en el pecado. Los cristianos estamos siendo víctimas, ahora sí, entre comillas, de la religión. El trabajo de las religiones es eso, quitarte el peso del pecado, justificarte, ayudarte, no te sientas muy culpable, tú ahí la llevas como quieras. Y hemos convertido muchos el cristianismo en eso, ¿sí? Lejos de hacerte cristiano y seguir viendo el pecado como Dios lo ve, como que te haces cristiano y bueno, pues ya soy hijo de Dios, a mí no me va a quemar. Ya soy hijo de Dios, a mí me pasa el pecado. No, nunca más. Si la Biblia lo que refleja es que Dios tiene un espíritu estricto. Si una parte de sus atributos es la santidad, la justicia y el ser estrictos. Y siempre eso era con sus hijos, no con los demás. ¿Sí? Con Faraón no era estricto. A Faraón le dio a escoger. No quiso, bueno, se acabó. Pero a su pueblo Israel era estricto. Es santidad, es con sus hijos, es con los que es estricto. Y eso es lo que hacemos nosotros. Yo, por ejemplo, no voy por la calle diciéndole a los niños, tú pórtate bien, no vayas a faltar a la escuela. ¿Sabes qué? A mí me valen. Yo al que le digo es a Ángel, le digo, usted no puede hacer esto, usted, porque él es mi hijo. Yo soy estricto con mis hijos, ¿verdad? Y a los que voy a castigar son a mis hijos, ¿verdad? Trabajo de toda religión, ¿sí? De toda religión falsa es eso, darnos tranquilidad. Pero hermano, cuando tú vas en la Biblia, tú te das cuenta, eso lo inventó el diablo desde Génesis. Come, no morirás. Coman, no morirás. Pequen, no pasa nada. Y las causas son infinitas las que te ofrece el diablo, ¿sí? ¿Por qué? Como dices a los testigos, ¿por qué? Come, que al cabo el infierno no existe, no es literal, no quema. En otro lado dicen, no es literal, el infierno es aquí en la tierra, este es el infierno. Y tantas ideas, tú come que al cabo eres hijo de Dios, salvo siempre salvo. Y es el engaño del diablo siempre, come, no morirás. Pero eso atenta directamente contra los atributos de Dios y contra la palabra que estamos leyendo. La paga del pecado es muerte, y muerte se refiere a un infierno. Y eso nos muestra el corazón de Dios, cómo ve el pecado, ¿sí? Él ve una mentirita ahí blanca, muerte. Oye, una ofensita, mi hermano empezó. Tú viste que él me ofendió primero, pues yo le tuve que decir fatuo. ¿Y qué me merezco? Muerte. Oye, aquí no es como en la tierra, que bueno, 2 años de prisión, 4 meses de prisión. Aquí todos los pecados son muerte, y muerte eterna en un infierno padeciendo castigo, hermano. Yo lo leía en radio el jueves, porque pues así tenemos que verlo nosotros, ¿sí? Y aunque suena duro a veces, pero así tenemos que verlo. Ahora que pasó el Día de Muertos, ¿qué hay? ¿Sabes? Realmente nosotros ya tenemos
muchos familiares y seres queridos que están ahí, te guste o no te guste, se oiga frío o no se oiga frío, pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, aunque nosotros lo hayamos velado y en el velorio, ay, ya está con el Señor, la verdad es que no es cierto, ¿no? Muchos tenemos ahí tíos, abuelos, ya ardiendo ahí, hermano. Pero si lo ves así, te oye feo, bueno, si ellos están ahí, quisieran venirnos a decir, pero no se les permite. Pero ellos quisieran venirnos a decir, sí existe, Dios no está jugando. Si les dieran chance, como al rico, denme chance nomás de irles a decir, nomás te vinieran a decir, un segundo nada más, ellos saldrían de ese lugar, hermano. Piensa en el ser que más quieras y que murió sin Cristo. Saldría y vendría a decirte, hey, Dios no está jugando. El infierno sí existe y es horrible. Nada de que digas, yo quiero estar donde está mi abuelita. No vengas acá. O sea, esto no es así. Ellos quisieran venir a decirnos, no vengas aquí, Dios no está jugando. O sea, no se puede ir. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que lo que ya muchos hemos mencionado ya sabemos. A Moisés y a los profetas tienen, que quiere decir, tienen la palabra de Dios, léanla y la lees, y es abundante cuando habla de un lugar de castigo. Y lo que Dios dice, no vayan allá. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todo lo que quieran decir, por ejemplo, a un verso como ese, lo que decía mi hermano, hay quien dice, no es literal. Hay quien dice, es simbólico. Lo que tú quieras, hermanos, tú piensa. Esa es una parábola, no es real, ¿verdad? Ok, es una parábola, no es real. Pero Jesús está queriendo explicar algo. Y sea lo que sea que Jesús quiere explicar, está diciendo, es horrible, es terrible. Oye, no es literal. Pues, yo también creo que no es literal, que se quedó corto, que el infierno es peor que lo que narra Lucas 16. Sí, pero es lo que Jesús usaba para ver si entendían. Es horrible, hay un hombre llorando y rogando por una gotita de agua. Es terrible, es terrible. Sin embargo, la Biblia, como se interpreta, nos dice que la primera interpretación es literal, a menos que no quepa. Y aquí tú tienes que preguntarte, Jesús puede hacer un lugar, un lago de fuego, donde el fuego nunca se apague y donde el gusano nunca se muera. Tú dices, sí, para el Señor no es imposible. Entonces la única interpretación que cabe es literal. El infierno existe, el lago de fuego existe, está preparado. Dice en Mateo 25, está preparado para el diablo y sus ángeles, y ahora para todo el que le obedezca al diablo. Ve, acuérdate cómo empezamos hoy. ¿Qué piensa Dios del pecado? ¿De cuál? De todos. Piensa el Señor esto. Es en Apocalipsis 21:8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Okay? Entonces, eso es lo que piensa Dios. ¿Cómo ve Dios la mentira? ¿Qué merece? Lago de fuego eterno. Y ahí tenemos que ir empatando eso. ¿Cómo Dios ve nuestro pecado? Así. Ahorita dice los cobardes, es decir, los que tenemos miedo a quedarnos sin dinero, pon cualquier tipo de miedo. Ahorita leíamos en Mateo, ¿te acuerdas? Que no debemos de temer a nada más que al que puede quemarnos en el infierno. Cualquier tipo de miedo es pecado. Nos decía también ahí en Mateo 7, no os afanéis. No os afanéis, está escrito, no os afanéis, un mandamiento. Afanarse es pecado. Los cobardes tendrán su lago. Oye, pero no sé si lo veas, ya nos empiezan a aparecer cosas, porque si decimos los asesinos serán quemados, todos diríamos, eso está muy bien, Señor. Los adúlteros serán quemados, eso está muy bien, Señor. Los hechiceros serán quemados, eso está bien, Señor. Los idólatras serán quemados,
eso está bien, Señor. Los mentirosos serán... Eso no pensamos igual que el Señor, ¿sí? Los que tienen temores serán quemados. Y ya tú, oye, espérame, papá. ¿Cómo que los cobardes? ¿Por qué? Ya tu mente no es la del Señor. El que le dice fatuo a su hermano, espérate, pero y cuando él empieza, y cuando mi esposa me busca, pues a mí el que me busca me encuentra. Ya ves, tu mente no es la del Señor. Y no podremos ver el pecado como el Señor lo ve. Hermano, ese es nuestro mayor problema, ¿sí? Ese es nuestro problema, ver el pecado como Dios lo ve. Y eso nos llevaría a la segunda parte: pensar de ti lo que Dios piensa. Pero este es un tema también completo, ¿no? Porque ¿qué nos gusta? Y hay doctrinas de esto, ¿no? Dios ya no te ve tu pecado, ¿no? O sea, tú puedes estar revolcándote con alguien en el hotel, pero ya eres cristiano, sí. Dios ve a Cristo en ti. Pues está chido eso, ¿no? Sin embargo, son mentiras del diablo, ¿no? El Señor, ¿cómo te ve cuando estás pecando? Pecador, culpable. ¿Cómo el Señor va a ver a Cristo en ti cuando estás pecando? Y tantas cosas que nos vamos inventando. Y tristemente estamos hablando de los cristianos. Nos estamos inventando e inventando ¿Cómo librar este infierno? Pero fíjate lo que nos estamos inventando. ¿Cómo librar el infierno? Siendo pecadores. No se puede. Ahorita decía nuestra hermana, entonces ¿de qué estamos hablando hoy? De santidad. Oye, ya parecía muy duro esto, ¿no? Estamos hablando de santidad. De Hebreos, ¿te acuerdas? Hebreos 9. Sin santidad nadie verá al Señor. De eso estamos hablando, ¿sí? Oye, de que podemos ser santos, de que no estamos condenados, hermano, ¿sí? Pero que grábatelo: sin santidad nadie verá al Señor. Y con un pecadito irás al infierno. Es así. Porque santidad, no hay media santidad, no hay casi santidad. Hay santidad y no santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces trabajemos con lo que le falta a nuestra santidad. Claro que es un proceso, ¿sí? Pero trabajemos con lo que nos falta. Los cristianos, yo creo, hablando otra vez de doctrinas, que lejos de hacernos bien, ninguna doctrina falsa nos hace bien, porque las doctrinas verdaderas las tiene Dios. Tú puedes creer toda tu vida, hermano, toda tu vida, y tener un chorro de versículos bíblicos. Aquí dice, mira Pablo, ¿sí? Romanos 7 dijo, hago el mal que no quiero, y esto y lo otro. Él pecaba, yo también peco y no me pasa nada y todo. La doctrina verdadera la tiene Dios, y es la paga del pecado es muerte. Es decir, ningún bien nos hace estar viviendo engañados por nadie más que por nosotros mismos. La paga del pecado es muerte, y luchemos contra eso. Los cristianos estamos siendo víctimas de doctrinas así, que nos hacen creer que con pecado entrarás al cielo. De ninguna manera, hazle como quieras, con pecado no entrarás al cielo. Y las doctrinas así lo que nos hacen es calmar nuestra conciencia, ¿sí? Estamos padeciendo, hay un mal. Una vez me gustó una historia que se ve en internet y que es real. A lo mejor alguna vez te lo has preguntado. En los circos, cuando ves los elefantes, ¿sí?, que los ves con una cadenita bien chiquita y no se escapan. Y tú dices, ¿por qué les pasó eso? Y es que los encadenan con esa misma cadenita desde bebés, ¿verdad? Y entonces de bebés hicieron 2 o 3 intentos por escapar, no pudieron escapar, y la misma cadenita los sigue teniendo atados por toda su vida, porque fracasaron 2 o 3 veces. Yo no sé si lo veas, eso es lo que nos está pasando a los cristianos. Fracasamos 2 o 3 veces y concluimos: no se puede dejar el pecado. Y luego el Señor pone su espíritu en nosotros y fracasamos otras 2 o 3 veces y concluimos como aquel elefante: no se puede dejar el pecado. Y así estamos, atados al pecado, pensando
porque no se puede dejar el pecado. Atados con una cadenita tan corta, tan débil, que está más aquí, y la hemos hecho de doctrinas falsas, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y porque Dios no nos hizo pecadores, Dios no nos dio inclinación al pecado, y por si fuera poco, cuando nos convertimos, puso su espíritu en nosotros, todo el poder de Dios dentro de ti para vencer el pecado. Usted puede caer 2 o 3 veces, pero no puedes rendirte como se rindió el elefante. Eso viene del diablo. Eso ya, no sé si lo ves, hermano. A lo mejor, aunque no lo creas como doctrina, tú sientes aquí: no puedo dejar el pecado. Claro que se puede, y la Biblia dice que se puede, ¿verdad? Y eso tenemos que salir a luchar. Y yo te voy a proponer algo esta semana. ¿Quieres saber si se puede o no? Sé consciente al pecado. Sé consciente a lo que es pecado y lucha conscientemente contra él. Si tienes muchos, hagamos, ¿te acuerdas que alguna vez lo hicimos? Luchemos esta semana contra 2 pecados, ¿sí? Nada más pongámonos de tarea 2 pecados. No mentir, nada, así me vengan a cortar la luz, así me pare un tránsito. No mentir y no enojarnos. Esta semana nada más, hermano. ¿Sabes de qué? ¿De qué nos va a servir? Para que tú veas que sí se puede, hermano. Sí se puede. Pero necesitas luchar conscientemente al pecado. Mentir es pecado. Tenlo en tu conciencia y no mentirás. Esta semana nada más. El domingo lo platicamos. Y tú me vas a decir si pudiste o no pudiste. Ojo, el domingo que platiquemos, muy probablemente alguien va a llegar acá y decir: no, yo no pude, pastor, el jueves pequé. No, sabes que sí pudiste. Pudiste lunes, martes y miércoles. Eso es muestra de que sí se puede, ¿sí? Nadie puede decir: yo no pude, luché, y hoy domingo, antes de venir, volví a enojarme con mi esposa. Eso no es muestra que no se puede. Eso es muestra que sí se puede. Si resististe lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, eso es muestra que sí se puede. Pero te digo, nos está pasando lo del elefante. Resistimos 5 días y caemos el 6º. Y no sé por qué nuestra mente dice: no se puede. No, tu mente debería decir: sí se puede. Pues si pude el lunes, pude el martes, pude el miércoles. Claro que se puede resistir al pecado. Y hay que resistirlo, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte es un lugar horrible. La muerte es un lugar de fuego y azufre que arde eternamente. Y el Señor nos grita hoy. Y no solo el Señor, hay gente allá abajo, familiares queridos, que quisieran venir a decirnos: dejen de jugar al cristiano. Yo también era cristiana, ¿te acuerdas de tu tía? Yo también jugaba al cristiano y allá estoy. Y si pudieran vendrían, pero les dicen: no, ahí tienen la Biblia. Mira, de hecho la están estudiando. Mira, de hecho hoy están hablando del infierno. Que hagan caso, eso es todo lo que dice el Señor. Que hagan caso, es real, hermano. Es real, existe. No vayas allá. El Señor no nos quiere mandar allá, pero el pecado nos mandará allá. ¿Lo creas o no lo creas? Hagamos el ejercicio, hermanos. Hagamos el ejercicio. 2 pecados esta semana: mentira y enojo, ¿sí? ¿Lo hacemos? El domingo vas a ver que te vas a encontrar con una muy grata sorpresa. ¿Cuál será? Que claro que se puede vencer el pecado. Claro que se puede vencer el pecado. Seguimos conservando la naturaleza de Dios. Y no solo eso, a los cristianos Él les dio su espíritu. Y claro que se puede vencer el pecado. Si tú quieres agregarle más, hermano, lucha contra todos. Pero nuestro ejercicio va a ser mentira y enojo. Y el domingo nos vemos acá. Y si alguien quiere ese día testimoniarnos algo, lo vamos a hacer al principio. Va a ser la sorpresa gratísima, hermano, que nos está pasando lo que al elefante. Sí, estamos atados al pecado como con una cinta de tenis, hermano.
que solo hay que romperla y se acabó. ¿Ok? Pongámoslo por obra, hermano, porque Dios está hablando en serio. Imagínate que cruzas hoy la puerta del infierno, ya no hay para atrás, pero ¿qué le dirías a Dios? Dame chance. O sea, si el Señor te leyera tus pecados, ¿sí?, tu indiferencia, tus ofensas, tus pleitos, tu orgullo, ¿a poco no le dirías, dame chance, ya lo voy a dejar? Pero el Señor lo que quiere decirnos hoy, déjalo ya, hoy, porque allá no hay chance, nadie puede salir de ahí. Lo que decía mi hermano es cierto, o sea, muchos de aquí estamos ya separados de Dios, hoy separados de Dios. ¿Es tragedia? Claro que es una tragedia, pero acuérdate lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué hacemos? La oración es para eso, para reconciliarnos con Dios, ¿sí? Para pedirle perdón a Dios y levantarnos hoy, hermano, otra vez. ¿Sabes cómo te puedes levantar de esta oración? Seguros de que tienes comunión con Dios otra vez, y salir de aquí hoy y decir, no lo eches a perder, no lo echemos a perder otra vez, ¿ok? De eso se trata nuestra oración siempre al final. ¿De qué? Arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios, ¿sí? Si la posibilidad está, no te cierres a decir, no, yo estoy bien con Dios. Eso te hace más mal. Solo siente la ligera posibilidad de estar apartado de Dios y no darte cuenta, y pídele perdón. Es tan sencillo, ¿sí? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, alcanzaremos misericordia. Así es que roguemos por la misericordia de Dios para nuestras vidas, ¿ok? Oremos, hermanos.